Carlos de Pando, tengo una pregunta para ti. Vaya, cuéntame. ¿Cuáles son los derechos que todo guionista debería conocer, en tu opinión? Bueno, muchos derechos de autor, derechos de transformación, derechos de explotación, derechos de comunicación pública. Eso, no tienes idea. A ver. Tienes derecho a permanecer callado. Tienes derecho a un abogado. Si no puedes costeártelo, se te asignará uno de oficio. Ok. ¿Vale? Tienes derecho... No, todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra en un juzgado. Vale. Y ya no me sé más, pero menos mal que para eso tenemos al invitado de hoy. Sí, Fran Carballal, que es guionista, ha escrito y creado varias series, Servir y Proteger, Rabia, Lucy, Una vida menos en Canarias. Es, iba a decir especialista en el género policial, es doctor en esto. Se Es hizo una una eminencia. tesis sobre el procedimental. Hablaremos con él de género policíaco, hablaremos de los métodos, los clichés, los tropos, cómo escribirlo, cómo producirlo, cómo dirigirlo, como todo. Hablaremos de género. Ah, y tiene un corto también encima nominado al Goya, que se llama La entrega, perdón. Uf, todo fatal, pero sí. Bueno, además tiene muy buena rima. Fran Carballal y la cosa policial. Pues esto ya se ha hecho con Fran Carballal. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de ALMA, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Vamos a hablar de un género que nos flipa, que es el policial o policíaco. Ahora nos dirán. Policiaco. Y vamos a hablar con Fran Carballal. ¿Qué tal? Entonces, policial. Fran Carballal Hola, escribe ¿qué tal? policial. Perdón. Todo por una rima, ¿eh? Todo. Perfecto. ¿Todo bien? Todo bien. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Vamos a empezar por el principio, por donde empezamos con todo el mundo, que es la primera pregunta: ¿por qué te hiciste guionista? Vale, es una historia que no me deja muy bien y que no debería contar en el sindicato de guionistas. Si no, en el podcast de La Ruina o alguna cosa de estas, ¿no? Sí. Siempre se puede cortar. Sin más, es porque... Ya, cierto. Pero porque no... Bueno, la intento embellecer un poco y ya está. Venga. O sea, yo era el niño que escribía en mi entorno. Supongo que muchos de nosotros éramos esos, ¿no? Yo escribía, leía y escribía, y desde muy pronto parecía que era mi talento, o el que reconocían como mi talento, y pues es lo que hacía. Sí, me gustaba una chica, el camino más corto era escribirle algo. No tenía muchas otras... Sí, Spoiler, no siempre salía bien, ¿no? no siempre salía bien, pero aún así era el mejor arma posible, era un niño gafotas. Si un profesor mandaba un curro difícil, un trabajo de estos de investigar, yo no lo hacía, hacía un relato, embaucaba al profesor y demás. Ojo, ¿eh? En mi clase no era deportista, no era un tío especialmente normativo, no me gusta el fútbol, y solía escribir relatos para que le gustasen a mis amigos. Creaba como un universo alternativo donde estábamos todos allí, y las chicas de la ficción se parecían sospechosamente a nuestras amigas que nos gustaban, y los malos de la ficción eran sospechosamente los profesores que nos daban clase, y así, bueno, pues me ganaba un poco a la gente. Entonces yo sabía que ese era mi camino. Okay. Además, mi familia... o sea, no voy a decir que sea un campo yermo de talento en el que brote yo. No digas eso, por favor. Hablamos de... Mi madre es médico, pero ya está dicho, ya, ¿no? Sí. ¿Tu madre es médico? Mi madre es médico, además de la UCI de pediatría. O sea, llevaba niños muy graves. O sea, tu madre tiene un trabajo de verdad. Muy relevante, un trabajo de verdad, efectivamente. Vale. Y mi padre era abogado, trabajaba en el ayuntamiento. O sea, y mi hermana ya iba médico también. Entonces tenía que apostar mucho por esto. Y entonces desde muy pronto empecé a escribir. Tenía un disco duro que ya... En esa época todos teníamos un disco duro. Tenía un Toshiba de estos tochos donde estaba atesorado todo lo que iba escribiendo. Yo ya tenía unas novelas en formación que sabía que cristalizarían cuando me hiciese un poco mayor. Sabía que los literatos eran adultos y yo quería ser novelista. No quería ser guionista, no sabía que era eso, no lo había identificado. Y cuando llegué a la universidad y ya más o menos estaban maduros los relatos, se rompió ese disco duro. ¿Se rompió? Se me rompió. ¿Toda tu obra? Estaba estudiando en Salamanca, que mis padres me dijeron, está guay esta movida tuya de ser escritor, mientras haz periodismo, ¿vale? Por si acaso, esto creo que nos ha pasado a muchos. Y cuando se me rompió aquel disco duro, ese momento de colleja absoluta, ¿no? De niño pedante, mirar al horizonte y decir, se acabó. Se acabó mi vida. Aquí es donde estaba, aquí van a quedar obras maestras inéditas para la humanidad. Me pareció que era como, el mundo no lo sabía, pero era como la segunda quema de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Se había perdido tanto conocimiento ahí y dije, ya está. O sea, fue una mezcla de renuncia pedante, de pereza, y miré como de reojo al máster de guión de Salamanca y dije, bueno, pues este debe ser el vertedero, ¿no? Al que van los sueños de la gente que quería escribir y hará esto de guión y tal. Ese fue
Por eso digo, es terrible esta historia. Realmente es muy condescendiente hacia el mundo del guión y ese era mi pensamiento inicial. Ok. Mucho tiempo después, ahora que llevo mucho tiempo en esto y sobre todo cuando ya me empecé a formar, dije, hostia, esto es mucho más exigente, mucho más guay que ser novelista. Esto requiere cintura, requiere trabajar a veces para mentes ajenas y otras veces incorporar voces ajenas y trabajar para algo que es un medio para un fin mucho más grande, a veces apabullante y que requiere ciertas actitudes de novelista, pero de otra manera, ¿no? Y de una manera más compleja, más rica y que te hace ganar en humildad, que le venía muy bien a ese niño Colleja del que os hablaba, al que ahora le estoy muy agradecido. Aprendiste esa lección y a tener siempre una copia de seguridad de lo que escribes. Efectivamente, no ha vuelto a ocurrir. No existía la nube en ese momento, claro. Y creo que eso se conecta también con una cosa que sí, o sea, tiendo a decir esto de que en mi familia no había nadie que le gustase la escritura y demás, pero es mentira, mis padres leían mucho y mi padre hacía una cosa que me da un poco miedo que quede muy friki en la imagen que voy a dar de él, pero creo que es tierna. Mi padre era muy de fomentar criterio. Y era muy de, si leías algo, quería saber qué habías leído, cuáles son los personajes, cuéntame, y de qué habla la historia, ¿no? Ya desde muy niño. Y hacía una cosa que toda la familia escapaba, pero a mí me fascinaba, que era que cuando terminaba una peli nos sacaba unas hojas con preguntas. ¡Oh, Eso fantástico! Total. Maravilla. Y había varias pelis. Creo que la que más me impactó fue El Sexto Sentido, porque yo creo que a él le gustó especialmente. Y tenía esta conversación y bueno, ¿y de qué va la película? ¿De qué habla? ¿Hacia dónde nos lleva? Y tal. Para mí era una peli de fantasmas, ¿no? Que terminaba con Bruce Willis, GG. Para mí eran como los titulares de esa historia. Y no, que de repente veas que es la redención de un protagonista, que habla de la incomunicación familiar, que ese niño aprende a hablar con fantasmas, pero lo importante es que lo que ayuda es a restablecer la comunicación en una familia, tanto con su madre como la madre con la abuela, que dejaron cosas sin decirse. A mí me petó la cabeza. Tengo que volver a Hostia, verla. vale. Para mí era una de fantasmas. Maldita Claro, sea. Total, y dije, hostia, hay una tramoya detrás de las historias que es más fascinante todavía que el mecanismo de las historias, que también me obsesionó en otra época. Y dije, vale, esto está a la altura de lo que este chaval puede hacer. Y después pues ya el fanatismo por el guión. Okay. Yo creo que yo fui en la época en la que todavía no existía esa fascinación por el guión que se ha ido, ¿no? Que es cada vez más creciente, por suerte, pero cuando entré a saco. Y ya Damon Lindelof y Sorkin y Bozko y Nacho López. Tengo un libro firmado de Nacho López. Un cómic, de hecho, que me regalaron, ni siquiera es de Nacho López, que él puso su firma ahí porque sabía que me hacía ilusión. O sea, tiene un grupo y Nacho López, ¿eh? Lo tiene. Iba a decir lo tenía, pero sería muy feo. No, sigo admirando muchísimo a Nacho López. Vale. Y luego, en la documentación que tenemos aquí, nos cuentan que te doctoras en Historia del Arte por la Complutense con una tesis titulada Paradigma narrativo en el drama procedimental. El niño pedante, ¿eh? Sí, el niño pedante. El niño pedante no lo mataste estaba todo, ahí. ahí estaba vivo todavía. Sí. Con sobresaliente cum laude, además. Jo, Bueno, sí, eso eso está ahí. todo aquí. Jo, qué bien, qué alegría. ¿Por qué Soy las primeras personas que le dan interés a mi tesis. Sí, ¿no? O sea, incluida a mi familia. Bueno, a ver, tampoco te flipes, ¿eh? No la vamos a leer, pero... No, ya. No, cuéntanos. O sea, ¿por qué la elección de procedimental de ese género? ¿Por qué la elección procedimental? ¿Por qué me dio por hacer una tesis Sí. de procedimental? Bueno, porque me fascinaba pues un poco por lo que decía antes, cuando empecé a intentar entender cómo escribir historias, que creo que es lo que a todos nos fascina, intentar descomponerlo en partes y saber cómo se hace, ¿no? Es lo que te gusta saber cómo se hace, cómo lo hacen los demás, intentar deshacer el puzzle para ver las piezas. Esto es una cosa que me obsesionó muchísimo en los primeros años, ya desde el máster de guión, diría que un poco antes, me obsesionaba con la escaleta. O sea, me dan ganas de escaletar hasta un partido de fútbol, de por qué eran tan eficaces, es una tontería, esto es como lo contrario, ¿no? O sea, el partido de fútbol es una cosa espontánea y tal, pero bueno, sí quería saber todo lo que podéis hacer, lo iba descomponiendo y tal, y el procedimental me parecía que era uno de esos formatos o subgénero policial, como se define en esa tesis. Es que es un académico, igual es el primer académico que viene. Soy doctor, efectivamente. Esa es otra de las razones por las que me hice doctor, porque, como os dije, mi familia es médico. O sea, mi madre es médico, mi hermana es médico, y tenía muchas ganas de que alguien dijese, sois doctores. Y dice, efectivamente, delante de ellos. ¡Wow! ¿Puedo contar un chiste? Y versus cas, por favor. Hay un doctor en la sala, es como, yo soy forense, rápido, mi marido se muere. Y en un momento sabremos por qué. Perdón, ya, es que me gustan mucho los chistes de hay un doctor en la sala y siempre es un tío que es musicólogo, historiador del arte, en fin. Yo soñaba con eso y que alguien dijese, hay un doctor en la sala, y parecer yo, pero estaría muy forzado el diálogo, efectivamente. Claro. ¿Por dónde iba? Procedimental. Fascinación por la escaleta. Fascinación por la escaleta. Además, me parecía que el procedimental era una de esas cosas que además hubo un boom en los 2000 que yo creo que a cada uno le iría fascinando algunas de las 6 que salieron. Hablo de CSI o de House. Desde antes a mí ya me había fascinado las 6 de David C. Kelly, El abogado, Ally McBeal. Y me parecían de las más fáciles de despiezar y sin embargo me seguían pareciendo fascinantes. Me encantaba cómo estaban escritas y quería entenderlas. Y esa fascinación por la estructura, pues dije, pues estaría bien investigarla en una tesis. Y me parecía que además tenía un fin
práctico que nos podría ayudar a todos. No es que esté intentando vender la tesis como libro o que no sea tan explícito, pero al final lo que intentaba la tesis era intentar encontrar una estructura transversal a todos los procedimentales. Al principio era más ambicioso, digamos, quería que fuesen médicos judiciales y policíacos. Hubiese quedado una cosa muy genérica, lo dejé en los policiales. Intentar definir los hitos narrativos mínimos por los que uno tiene que pasar cuando escribe una historia policial, que yo creo que todos los podemos intuir a primera vista, ¿no? O sea, siempre va a haber una víctima que aparece, un reparto de casos, una serie de teorías, un sospechoso. Y entonces la segunda parte era, esto se llamaron acciones fundamentales, lo basé mucho en la morfología de Vladimir Prop, que fue el primero que descompuso los cuentos, como sabéis, en funciones. Y la otra parte, que él llama esferas de acción, yo lo llamé figuras recurrentes, sería identificar qué roles son fundamentales en los policíacos, que también intuitivamente diremos, pues la víctima desde luego, el descubridor, si está suficientemente documentado, y obviamente todo esto era intentar hacerlo cualitativamente, ¿no? Ver si todo esto tenía peso y te daba estas categorías. El investigador, el experto, todos sabemos que en un procedimental, el experto es aquel que trasciende lo policial. Claro, un perito, ¿no? Un perito. A veces es balística, a veces es dactiloscopia, a veces es grafología, a veces es entomología, lo hemos visto de todos los colores, ¿no? Eso en la esfera, por ejemplo, de los investigadores. En los investigados, pues el informador, el sospechoso, el culpable, el objetivo, que es aquel que está entre una y otra y que desde el principio tiene, digamos, una diana en su cabeza y te marca un poco también la línea dramática. Y esta era la aventura, todo descompuesto en piezas, que es lo fastidiado de una tesis. Que todo esto que os cuento es fascinante cuando lo piensas desde qué guay, ¿no? Me voy a poner a ver y a ver qué piezas hay, pero todo después lo tienes que ir documentando. Entonces todo hay que medirlo, unidad a unidad. Y qué pistas, y quién las recoge, y las recoge en on o en off, y qué personajes son. A la vez te da conclusiones increíbles, claro, que no entraban dentro de mi tesis. Pues obviamente la mayoría de hipótesis que terminan siendo acertadas y que atraviesan la mayor parte de pruebas, pues eran los protagonistas masculinos blancos de las series. Son los que solían tener razón al final. Tenía como derivas muy atractivas, pero ya os digo, era un currazo porque acababa sabiendo cuántas pistas eran verdaderas, cuántas falsas, quién las recopilaba, cómo se distribuían en cada acto, cuáles conducían la causalidad y cuáles, digamos, te apartaban de la pista real. En fin, era intentar dar con esa... La plantilla, ¿no? Con la plantilla era un poco pre-ChatGPT todo esto que os estoy diciendo, claro. La verdad. Caducó casi al terminar de hacerla, pero creo que era interesante y que era útil. Ojo, sí que me apetece leer la tesis ahora. Ahora sí, ¿eh? O un libro de divulgación basado en la tesis para que no sea a lo mejor tan académico, ¿no? Qué bien, una lectura. Sí. Perdón, una lectura de alguien. No, o sea, quiero decir, y cuando escribes género, o sea, dime que no aplicas todo esto hasta todo. Hombre, se sabe la plantilla, porque lo no entiendo, aplicar. sí, te sabes la plantilla, pero también creo que hay una parte de eso que consiste en saltarse la plantilla, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Es verdad que tan estudiado, ya tan radiografiado, y hay un momento que te apetece saltártelo. Y de hecho, yo la serie en la que estoy ahora, por ejemplo, es cero procedimental, y hay una parte de Whodunit, de Cluedo, que estoy escapando por completo a que sea normativa y que sea la que siempre hemos visto y a jugar a llevarlo por otro lado. Porque al final, obviamente, te aburre. Claro. Pero es eterno el procedimental, no totalmente. muere nunca, fascina totalmente. Generación tras generación. Es más te lo sabes, más te quedas probablemente, ¿no? Quiero decir que si ves 4 de un procedimental y luego no vuelves a ver más capítulos de esa serie en un tiempo, igual no vuelves. Pero como hayas visto una temporada, estás vendido, te las echas todas. Más o menos, vamos. Claro, es que es lugar seguro y súper reconfortante de alguna manera también. Pues has descrito tal cual algunas de las cosas que definían la tesis que decían muchos críticos americanos de por qué funciona tan bien ese producto que está un poco dejado. Yo creo que por eso algunas de las cadenas ahora están intentando recuperarlo en su intento de generar una estrategia de ficción que haga volver a la gente a la televisión. El procedimental al final es muy reconfortante. Es casi allí lo llaman comfort food, como algo acogedor, bueno, eso es cozy crime que se llama ahora, ¿no? Sí. Es esa sensación de ves un capítulo, has jugado desde casa a que cada uno que aparece por la puerta pueda ser o no el culpable, has acertado o no, pero al final del capítulo la amenaza se ha contenido, se ha restaurado la ley y tú te vas a cama diciendo qué bien, ¿no? He acertado o no, pero han detenido al culpable y el mundo es un lugar mejor. No te vas con el 5, 4, 3, 2 siguiente capítulo, ¿no? No te vas con el cliffhanger de tener que hacerte un maratón. Y eso es muy reconfortante y yo creo que debería funcionar muy bien en Generalista todavía. Algunos lo están. Y a la vez el policíaco que no es procedimental hace lo mismo, pero en un arco de temporada completo, ¿no? Es esa misma sensación, quiero decir. Sí, te refieres a un procedimental de temporada tipo The Killing,
por ejemplo. Sí. ¿No? The Killing o... Sí, Broadchurch, cualquiera. Broadchurch, Happy estaba Valley. pensando en Broadchurch, Happy Valley. Sí, hace lo mismo a lo largo de la temporada, pues invirtiendo más tiempo en los sospechosos, normalmente con más trama horizontal, esas son otras variables que medían la tesis, y es increíble como del 2000 al 2010, que es la horquilla que yo abarcaba la tesis, cómo se iba hibridando con tramas horizontales. Cada vez los protagonistas, o sea, CSI es muy puro, era todavía muy Colombo, muy Jessica Fletcher. El caso es el caso, y no sales mucho de aquí. Ahí termina. Raro que haya una trama secundaria, como mucho de uno de los personajes ha tenido una pesadilla y se la cuenta otro. O sea, había poco más, ¿no? Pero precisamente para mantener la pureza del procedimental, que no solo es reconfortante, es súper reprogramable. Tú puedes ver uno, te puedes perder 3, puedes ver uno remitido y que te funcione. Claro, eso no pasa con una serie en continuidad. ¿Esto por qué lo estamos diciendo? No, hablamos de la diferencia igual, o sea, de esa sensación de que en un procedimental de arco de temporada... Sí, te decía que yo había investigado cómo cada vez más, y era también por responder lo que decía ya antes, cada vez más creo que el espectador pedía menos pureza procedimental y más hibridación con tramas de continuidad. Y en el análisis que yo iba haciendo, pues cada vez había más casa el protagonista, más tramas de, pues la hija de Castle tiene que ir a un baile y no sé qué, o la de Bones tiene una entrevista sobre su libro y está muy nerviosa y le tiene iban incorporando tramas secundarias y cada vez, que también lo medía en la tesis, había más presencia en los lugares recurrentes, que son fundamentales de un procedimental, menos oficina y más entornos domésticos. Ok. Y eso, bueno, pues también te hace ver que nos gusta el procedimental hasta un punto. Bueno, esto se ve también bastante, creo, vamos, en otros procedimentales que no sean necesariamente policiales, pero que siguen un poco el mismo esquema, tipo House, estaba pensando. En House, evidentemente, tienes el protagonista súper carismático, el resto son de alguna manera secundarios, pero bueno, bien, con sus tramas y sus cosas. Pero si ves el montón de temporadas que tuvo House y les buscas la trama horizontal, digamos, a cada temporada, quitando la primera, que es un poco más la presentación del asunto y demás, que con todo también tiene, es la temporada en la que House le toca los huevos a un policía y el policía le va a hacer la vida imposible hasta que lo eche. La temporada en la que House definitivamente está descontrolado con su adicción y tiene que recuperarse. Sí. La temporada en la que House brota y tiene que ir a un psiquiátrico. La temporada en que Wilson tiene cáncer. Dices, vale, la trama horizontal está marcadísima y cada vez tiene más fuerza. Total, y cada vez influye más en los casos. En la que tiene que reclutar a un nuevo equipo. La temporada en la que viene alguien a comprar el hospital y tiene que enfrentarse a él. Iban creando pequeños arcos, pero ocurre con el procedimental y con la sitcom prácticamente lo mismo estructuralmente, que son 2 formatos, no me atrevo a decir género en los 2 casos, por vicio académico, 2 formatos que tienden a volver al lugar original. Quiero decir que no juegan demasiado, quiero decir, Chandler sigue siendo irónico e incómodo hasta el final. Hay muy poco arco en ese sentido. Y Mónica sigue siendo una maniática del principio al final y Joey siendo un poco el tonto, ¿no? Del principio al final. Y con los procedimentales ocurre igual. House no es muy distinto y eso que hay una falsa sensación de arco y de evolución que siempre vuelve al lugar original. Claro. Sí, es muy interesante. Una cosa que estabas diciendo antes respecto a las pistas, la manera en la que se construye la ficción para que el espectador juegue desde casa y demás. Sí. No sé si ocurre igual en la ficción audiovisual, pero sí en la novela, donde había, pues, hay más subgéneros, digamos, ¿no? Pero hay 2 tipos de novela policíaca en ese sentido, de relato policíaco, si quieres. Uno es en la que el lector, espectador, tiene las mismas pistas que el investigador, se van entregando a lo largo del capítulo y tú tienes las mismas posibilidades de atar los cabos y diseñar a un sospechoso que él. Lo suyo es o bien que te hagan sentir muy listo y aciertes, o bien que hayas acertado casi exactamente igual que el investigador, pero hay un girito final que no te esperes y te dé una sensación grata de wow, esto no me lo hubiera visto venir jamás. Esa una. Y otra, bueno, normalmente los dividen en Agatha Christie y Sherlock Holmes, ¿no? Agatha Christie, vas con ella y tienes las pistas, además clarísimas y súper evidentes en todos los relatos. Y con Holmes es imposible que averigües la verdad porque solo lo sabe Holmes. Porque es el único tío que puede decir, esa ceniza de cigarrillo es de un tipo de cigarrillo que se hace en Esmirna, que analicé en mi estudio de no sé qué. El lector no tiene ese estudio, ni conoce las diferentes cenizas de cigarrillo, y lo que está ahí es para pasmarse ante la erudición de Holmes desde los ojos de Watson, de alguna manera, ¿no? Y seguir el caso. Totalmente. A la hora de escribir ficción policial, procedimental, o como decíamos, a lo mejor quizá no procedimental, más de temporada, ¿vais con una cosa o con la otra? ¿Vais un poco con idea de que el espectador nos acompañe y pueda resolver o que el espectador se flipe? Yo soy más de la escuela Agatha Christie. O sea, creo que hay que diseminar las pistas y ser más o menos justo. De hecho, parte de la estructura la tengo también por actos. Creo que hay que dar una serie de pistas que van en el buen camino, otras que son falsas, saber a quién dárselas y demás, para que cuando llegues al final te sorprenda, pero tenga sentido.
y puedas tener la sensación de que lo has adivinado. Creo que hay que mezclarlo un poco. Es verdad que a veces está muy bien que tengas las pistas delante, pero que no tengas la capacidad intelectual del protagonista para verlas antes que tú y, por tanto, contártelo de una manera sorprendente. Yo creo que House, por ejemplo, hacía una buena mezcla de esas dos cosas. Lo que pasa es que ocurrió una cosa que me encanta de House, lo pongo muchas veces con los alumnos de ejemplo, para hablar de lo poco que importa a veces lo que cuentan los personajes y cuánto el conflicto que tienen, ¿no? Un diferencial de House no lo entiende nadie. Nadie. Y lo intentan. Y no es importante, además. Tú, si escaletas House, porque he tenido que hacerlo, y vas viendo cómo van diseminando las pistas. Yo las dividía en físicas observables, procesables, que son aquellas en las que intervienen los expertos, o testimonios. Eran totalmente cristalinas. Quiero decir, tú podías hacer el caso a partir de esas pistas y podrías haber llegado a muchas de las conclusiones, lo que pasa es que no te enteras. Y en el caso de House está muy bien porque dan por perdido eso, pese a que esté en escaleta, y lo que ocurre es que tú estás, con algo muy, muy importante también del procedimental, estás con la dinámica entre los distintos investigadores. Tú no te enteras de si han dicho lupus o alguien está proponiendo que esto es, efectivamente, que es autoinmune o que es tóxico o que es no sé qué, pero tú sabes quién se está jugando, qué hay en juego allí, quién apuesta por uno, quién apuesta por otro y quizá por qué para unos es personal y otros no. Y si eso funciona, funciona. Pues si es que en series tan diferentes como pueden ser The Wire o Urgencias, o The Pitt ahora, que The Pitt, que es la vuelta al procedimental médico. En ese sentido, es exactamente eso lo que funciona. Quiero decir, hay muchas escenas en The Wire que dices, no sé exactamente, o sea, sería incapaz de replicar todo lo que han hablado, pero sé con lo que me tengo que quedar. Totalmente. Claro, si se va al baño alguien y dice, ¿qué ha pasado? Se lo puedes contar, tita, aunque no puedes decirle, creo que el tío tenía una nefrosis del hígado, no, es como la que se está muriendo, que no sé qué, el que necesita la transfusión, que no sé qué. Y normalmente es como las dos últimas líneas de diálogo entre personajes, que es como, con esto es con lo que te tienes que quedar. Efectivamente. Todo lo anterior ya, o sea, está bien si lo has pillado y si no lo has pillado no pasa nada. Efectivamente. Siendo un género policial que lleva, efectivamente, hay infinidad de variables, hemos visto de todo, hemos visto policiales, pues hasta en el espacio, quiero decir, hay policiales de todo tipo. ¿Hay un límite, siendo un género que, o sea, crees que hay un límite o un techo, siendo un género que gusta tanto y que es... En cuanto a incorporar... A variables, sí. O sea, a variables también dices de tono, de incorporar otros géneros. Sí. Quiere decir que podría hacerse una serie sobre desollinadores espaciales que claro, es que pienso casos. ahora que... El nombre de la rosa es muy buen ejemplo ahí, ¿no? Sí, que DC ha hecho también ahora, o sea, la serie que van a hacer de Green Lantern. Ah, ¿es de detectives o es policía? Son detectives cósmicos resolviendo un caso en la Tierra, que es como ya, o sea... Pues no, pues esa es la respuesta rápida. De verdad creo que no hay límite, pero nos lleva pasando siempre que las estructuras que funcionan normalmente son por una razón, ¿no? Y se replican por una razón, pero lo importante es cómo vas incorporando nuevas ideas, nuevos géneros, nuevos ángulos. Yo creo que en ese sentido es ilimitado. Como que tengas siempre las cuatro, o las que sean, elementos básicos que sabes que tienen, qué es lo que hacen al género el género, por decirlo así, y luego vayas... Claro, es que sí, es que de verdad que a veces... Bueno, esto es un debate, ¿eh? Ni siquiera es que tenga las respuestas. Creo que a veces la gente cree que es muy encorsetado el estar hablando de estructura y de decir, bueno, claro, y siempre el primer acto y el segundo y tienes que poner estos sospechosos y demás. Yo creo que es hacerlo bien, porque nadie está diciendo que sea replicar infinitamente la misma estructura, sino usarla para sorprender, usarla para contar otras cosas. La gente ya cuenta con eso. Es un debate que tuve con la cadena mogollón de veces, ¿no? Bueno, ahora hablo de... Bueno, no voy a entrar en la cadena. No voy a entrar en qué cadena es. Ese es el límite de la ficción policial. Pero creo que casi cualquier consumidor de procedimentales, que ahora mismo la horquilla estaría entre nosotros, gente más joven y mi abuela, que era una gran consumidora de procedimentales, han ido incorporando los tropos y saben más o menos cómo funcionan y saben cuándo te están dando un sospechoso que es una distracción. Es que lo huelen de lejos. Mi abuela adivinaba el asesino de temporada o el violador en serie de temporada, Servir y Proteger, 100 capítulos antes. Por supuesto. 100 capítulos antes. Mi abuela hasta sabía cómo se llamaba, en plan, esto es por economía, no vamos a meter más. Pues el primero nunca va a ser el segundo. Es como, abuela, y lo ves igual, dice, claro, hasta que lo vea ir a la cárcel y yo aquí me quedo. Totalmente. Hombre, hasta que lo lleven para allá, decía. Y la gracia yo creo que es esa, es jugar con esas reglas. El tablero no se puede discutir. Las reglas de un género se pueden discutir no por fanatismo, sino porque todos sabemos que funcionan, que tienen un sentido, que han establecido un pacto de lectura con el espectador. Con esas reglas se puede hacer de todo, como tú has dicho. Y se puede incorporar cosas nuevas y se puede sorprender. Y eso nos ha demostrado que no sea así. Y en The Wire también se ve, y en otras series, bueno, de nuevo House es un muy buen ejemplo, pero aunque no sea policial, pues siempre hay capítulos famosos como la de Una habitación un día,
o la de 3 historias, que son... Normalmente de Campanella, por cierto. Sí, de Campanella, es cierto. Que dices, bueno, cuando ya tienes a todo el mundo metido perfectamente en la estructura habitual de un procedimental, dices, ya te tengo, ¿verdad? Tengo toda tu atención. Platapam, le voy a dar un girazo absoluto, no vas a saber quién está contando esta historia porque no hemos visto a House en todo el capítulo, o lo que sea. Y esto, cuando se incorpora a un procedimental, que es verdad que no se suele hacer tampoco tan a lo loco como en House, que tenían mucha libertad en ese sentido, sí que es verdad que es muy gratificante, ¿no? Como guionista decir, vamos a hacer el clásico, el del apagón, en un hospital. Que dices, bueno, pues se habrá hecho 1000 veces, pero quiero hacerlo yo, ¿no? Quiero ver dónde... Lo que mola hacer un bottle episode. Sí, ¿Un bottle de episode? verdad. Y a veces te obligan, por cuestiones de presupuesto. Pero sí, sí. Sí, nos tenemos que ir a comentar cómo se escribe. Sí, hablamos de producción. Claro, y hablamos también porque has escrito ficción policial, digamos, de prime time o semanal y ficción policial diaria. Las dos muy baratas, todo se ha dicho. Pero Sí. No es tan... Primero, es una cosa, creo que de formato. Hay diferencias entre escribir una y la otra. Sí. Hay cosas que apliques. Obviamente. Esto sí que sí y esto aquí no suma o no. Sí, obviamente. Es una pregunta gigantesca. Y eso sí que tiene una tesis. Cómo una diaria, Servir y Proteger, pudo convertirse en un policíaco. De hecho, una de las cosas que más discutimos en la primera Biblia, el creador, como sabéis, es Tirso Calero, fue un encargo de Televisión Española que se hizo con Plano a Plano, pero en aquella primera Biblia estábamos Robert Goñi, Curro, Rollo y Tirso y yo. Y la primera discusión es ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué género es este? O sea, ¿o qué subgénero? ¿Cómo llamamos a esto que estamos haciendo? Porque no es puramente un procedimental de ninguna de las maneras si quieres sobrevivir a 200 capítulos por temporada. Claro. Y no me acuerdo quién lo dijo, pero me pareció bonito lo de melodrama policial. Porque dices, bueno, tiene los elementos del policial, pero obviamente no deja de ser un melodrama. Tiene una estructura de familias, tiene muy en cuenta las endogamias. Aquí va a haber juegos de relación, va a haber juegos sentimentales, va a haber juegos de poder. Pero además están los casos. Es decir, no puedes, o sea, esto va a tener una comisaría. Vamos a tener que plantear un caso, en este caso por bloque. Los bloques son de una semana normalmente, o de 6 capítulos en diaria. Y es verdad que no es muy distinto cómo surgen los casos. Que decir, al final necesitas lo mismo que en cualquier caso de procedimental. Necesitas que sea interesante, que haga algo que resuene probablemente con la actualidad, con el espectador, que importe, que tenga un recorrido apropiado para contarlo, que pueda situar a tus protagonistas con líneas de investigación distintas que puedan discutir sobre a lo largo de ese bloque. Que plantee un dilema moral quizá para ellos. Que plantee un dilema moral, social o que resuene de alguna manera. Que estoy diciendo prácticamente las reglas que yo pongo cuando coordino o cuando estamos en Servir y Proteger, que yo intentaba imponerme a mí mismo para que funcione un caso o para escaletar un caso. La última para mí fundamental, House vuelve a ser un ejemplo maravilloso, pero casi todos los procedimentales lo hacen, es establece qué espejo tiene ese caso con tus personajes, con uno o con los dos de los personajes. O sea, si hablamos de una desaparición, pues normalmente hablamos de un personaje herido que ha perdido a alguien y que estoy diciendo ejemplos obvios, ¿eh? Lógicamente si hablamos de un caso que tenga que ver con las drogas, pues a lo mejor la adicción que tiene una de las personas. Hablo de este tipo de espejos, pero ese tipo de espejos te dan muchísimo contenido emocional para desarrollar los casos. Entonces, en ese sentido, Servir y Proteger hacíamos lo mismo, claro. Con todas las limitaciones. Mucho más interrogatorio que persecución, ¿no? Decía no sé quién. Claro, efectivamente. Es que Servir y Proteger pues, es una diaria, tiene el presupuesto que tiene las exigencias de tocar plató todo lo que puedas. A lo largo de las temporadas se fue fijando con chiquiunidades que salían, ya estaban programadas para salir a grabar exteriores concretos cada 3 semanas, más o menos. Cada 3 semanas nos podíamos permitir un exterior, entonces nos volvíamos locos y había de repente una persecución, en una plaza de repente había un dispositivo para detener a alguien que tenían que identificar. Y sí fuimos incorporando y atreviéndonos un poco más con eso, pero claro, para un espectador de Servir y Proteger sería guay escuchar esto porque iría entendiendo cosas muy raras que se veían en esa serie. Por ejemplo, la figuración por ley, hablo de ese momento, no hablo de cómo es ahora, no sé si ha cambiado mucho, podían decir hasta 3 frases por escena. Imaginaos eso en un interrogatorio. Claro, o sea, tú vives de los interrogatorios de los sospechosos, imagínate, pues la escena siempre era la misma, o sea, se sentaba el figurante ahí, estabas tú ahí en el interrogatorio, estaba usted entre las 11 no sé cuánto, y el tío, en plan, por supuesto que no, ya se lo he dicho, no conocía a la víctima de nada, no sé qué, y decía, quiero a mi abogado. Ya, se acabó el interrogatorio. Toma por culo y te quedan 3 minutos de escena por escribir. O tenías a uno de tus policías diciendo, no piensa hablar, ¿eh? Claro. Te hacías algún truco de mierda para sostener eso. Entonces, la clásica, ¿no? La guarde que decirle que te lo cuente, contárselo tú. Es como, no me toques los huevos, Martínez. Sé que la odiabas, sé que no sé qué, sé que no sé qué. Esa era otra. Mira, si lo está diciendo con la mirada y extraías todo el subtexto. Maravilla. Tú intentabas empezar in media res en esos interrogatorios, te los sacabas de encima,
O empezabas con los investigadores discutiendo en plan, joder, se nos está poniendo muy cuesta arriba este interrogatorio, vamos a hacerle estas 3 preguntas, a ver qué nos dice. Es como no podemos perder más tiempo, ya vemos 3 horas aquí, pregúntale si sí o si no. Salías de allí, ellos reflexionaban sobre lo que acaban de obtener del sospechoso y te iba. Claro, la tendencia de esto, ¿cuál es? Pues no puedes tener demasiados figurantes, también porque la implicación emocional con figurantes que dicen 3 frases no es demasiada, y eso explica otra de las limitaciones que tienes en diaria con el policial, que es vas derivando hacia la endogamia. A los espectadores de Servir y Proteger seguramente ya no les sorprendía, porque por suerte van queriendo incluso a las limitaciones del formato y le van cogiendo cariño, pues que siempre que había un asesino, pues mataban a alguien del barrio, o si robaban a alguien, era alguien del barrio, decir, los sospechosos era alguien del barrio, decir, al final nuestros personajes estaban sentados frente a la mesa con los policías cada 2 por 3. Es que no puedes estar trayendo gente nueva todo el tiempo. No, pero está bien, porque si haces las cositas en el barrio y tienes de secundario recurrente al del bar, el bar todo el rato está siendo testigo, ¿no? de crímenes. No tengo sospechosos, pero tengo el del bar que lo ve todo el rato porque tiene un escaparate así de grande. Vaya, hostia, que le he dado el micro. Y... Era casi un investigador más, sí, efectivamente. Claro. Y bueno, y después había otra manera que es que consiguiésemos figuración de gente que podía hablar un poquito más y era como, digamos, de propia voluntad, que es lo que explica que muchos guionistas acabásemos haciendo de sospechosos en Servir y Proteger. Qué bueno. Yo 3 veces. Wow. Concretamente. ¿Sospechosos? Sí. Okay. En distintas temporadas y interpretando siempre mal, interpretando de forma No suele terrible. ser buena idea, ¿no? Luego te ves y dices... No, luego te ves y... Pero a tu abuela le hace ilusión, yo qué sé. Merecía la pena. Y además estoy seguro que hay un espectador de Servir y Proteger que dijo, esta persona, este sospechoso ya ha salido 3 veces de formas distintas. ¿Quién es? ¿Qué está ocultando? ¿Por qué ha salido en tantos casos distintos? O este es el culpable, miente fatal. Y es como, no, actúo fatal, no es lo mismo. Eso es. Vale, si quieres hablamos un poco de documentación dentro del policial, que entiendo que es una parte súper importante. Tú has trabajado mano a mano supongo, con el Cuerpo Nacional de Policía y te has documentado también con la Guardia Civil. Sí. ¿Hasta qué punto influye? O sea, ¿hasta Más qué punto... con la policía. Con la Guardia Civil en 2 proyectos, muy poquito, y en un estadio muy inicial, sobre todo con la policía. Pero bueno, lánzame. ¿Hasta qué punto te influye lo que te digan ellos a la hora de escribir lo que tú quieres? Mucho, muchísimo, porque claro, es que habría que ver además en qué fases entra. Porque no es siempre de la misma manera, claro. O sea... No, por ejemplo, en Servir y Proteger desde muy pronto, es verdad que hubo un primer cribado de posibles casos, que nos parecía que tenían eficacia narrativa y demás, pero muy pronto, antes de ponernos a escribir guiones, recuerdo que hubo la reunión con J. Trillo, que era el documentalista. Y ahí empezó a darnos pues, un montón de herramientas y de ideas para entender un poquito cómo funcionaba la policía, cómo se comunicaban entre sí, qué tipo de casos podían llevar o no, dónde entraba la autoridad judicial, el escalafón, la escala básica y la ejecutiva, ¿no? de agente oficial, subinspector, hasta inspector jefe, comisario, y la incidencia que tenía eso, cómo se podía acceder a casa. O sea, un montón de cosas que como todos sabemos, tú puedes intuir o puedes tirar a escribir, pero si no lo sabes, no lo sabes. Entonces, hasta que nadie te las cuenta y te lo dices de dentro, pues no las incorporas. Entonces, estaba muy bien tenerlo ahí. Sí. Claro, esto que estás diciendo intuyo que afecta directamente a la Biblia, porque el universo de personajes que creas va matizado casi por esto ya. Totalmente. Es que te pone a cada uno en un lugar. De hecho, yo, claro, tengo más olvidado algunas cosas de Servir y Proteger. Sé que sí que hicimos una pequeña jerarquía de quién era oficial. Bueno, mira, uno de los principales conflictos de Servir y Proteger, que además era de cajón, que era intentar hacer un binomio policial en conflicto desde el principio, que era el personaje de Juan José Ballesta y de Andrea del Río, que eran los primeros protagonistas, pues ya venía un poco de las ideas de Jota de que un oficial, esto lo hemos visto más veces en televisión, un oficial puede llevar muchísimos años en la policía y tener una experiencia. Y de hecho, el personaje de Juan José Ballesta tenía mucha calle. Sí. Y lo que venía era una chica pija que, por tener una licenciatura y haberse presentado a otra posición, era inspectora, es decir, estaba por encima de él. Y tenían que trabajar juntos, pero ella era la inexperta, claro, y él era el experimentado. Y ya eso te daba una dinámica. Eso viene a la documentación. Y ahí es donde viene la chicha y donde puedes empezar a contar cosas. Me acaba de ocurrir, pues en la serie en la que estamos trabajando ahora, que también está Jota, no es estrictamente un policial, pero hay algo de policial. Es una historia que ocurre en una horquilla de 25 años, y fue él el que me decía, oye, recuerda que en estos 25 años probablemente ha habido una escalada en los personajes. Este personaje que estás contando en el presente, aquí fue oficial, aquí va de uniforme, quieres que no cambia muchas cosas, como estás contando, se dirigía de otra manera a los interrogados y probablemente tuvo que vivir un viaje para llegar a donde está ahora. Y solo reflexionar sobre esto nos abre muchísimas cosas sobre el personaje, incluso tuvo incidencia en las tramas. ¿Cuánto colaboran? Porque la policía, bueno, yo estuve en una policía, en los Hombres de Paco hace mucho tiempo, y
la policía era muy consciente, y nosotros también, evidentemente, de que, bueno, era un policía con un poco de casualidad en el sentido de que no pretendía reflejar la realidad toda vez que tenían, por ejemplo, una oficina del forense en comisaría, que dices, ¿what? Que no tiene ningún sentido con un quirófano y con una forense ahí todo el rato, 24 horas. Había un montón de cosas que se pasaron por el forro los cojones con toda la razón, era divertido. Era divertido. Y además luego hablabas con policías y, joder, es muy divertida, yo la veo siempre, nunca me la pierdo. Bla, bla. Bueno, pero eso lo pasaban por el horcate todo alegremente. Pero sí que es verdad que alguna vez yo pregunté por los límites con respecto a lo que podían contar y no contar de los policías dentro de que era una serie muy loca, porque dices, al final es gente que te presta los uniformes, que te presta los coches, que te ayuda todo el camino. Y una cosa es que hagas policías Pepe Gotera y Otilio, torpes, graciosos, medio tontos, con el corazón muy tierno, pero muy malos profesionales, y otra cosa es que de repente empieces a contar casos de corrupción policial, de malos tratos, de cosas por el estilo. Y ahí no digo que hubiera líneas rojas, pero es verdad que las conversaciones eran delicadas. ¿Y me hablabas de qué serie? Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco en Antena 3, claro. Imagínate esto multiplicado por 1000 en televisión española, claro, en horario de tarde. Por supuesto, este fue uno de los primeros debates que salió. Claro, no sé cuánto sería inteligente contar para mi integridad física, pero obviamente al principio no había corrupción policial. Quiero decir, era una de esas cosas que era, o bueno, por lo menos había una indicación de es mejor que no esté. Después aparecieron y poco a poco creo que todos entendimos que es mejor contar que puede existir una manzana podrida y que el sistema encuentra la manera de investigarlo y de sacar esas manzanas podridas que decir que no existen, ¿no? Donde el espectador puede percibir la falsedad del mundo que estás contando. Pero sí, había ciertos límites. Pero bueno, creo que Jota en ese sentido hace una cosa que está muy bien, que diría que nos divide. Cuando tenemos un problema de este tipo, suele decir lo que dice esto no lo podéis poner porque no es así. Quiero decir, sí, sencillamente no es así y va a quedar mal y vais a hacer, vais a hacer una cosa que no sería así de unas maneras y ni siquiera os sirve mucho la trama. Cuando dice, por el mismo precio, esto que habéis hecho, si me lo podéis acercar un poco a la realidad y llevar de esta manera, y normalmente es muy propositivo, que es lo bueno de tener. Claro, te da una opción para lo que no puedes hacer, ¿no? Es como esto no, pero esto. Sí, es eso. A mí me gusta mucho la frase por el mismo precio porque dice, no cuesta nada. Quiere decir que pongáis que ha hecho esta llamada o que lo ha hecho consultando al juez. Y dices, vale, sí, es una línea que gasto y me funciona el pulso de la misma manera. Y la última es cuando él entiende que no se acerca del todo a la realidad policial, pero es una licencia que favorece a lo que quiere contar el autor o a la historia. Y él siempre dice, vale, esto hay que contarlo, licencia. Claro. Y se queda tan tranquilo. Fíjate. Y nos quedamos todos tranquilos y sabemos que es parte de la ficción. Fíjate, yo solo recuerdo una línea roja, seguro que hubo más, con Los Hombres de Paco, aunque de nuevo eran muy laxos porque sabían que era una cosa muy de comedia. Fue una vez que pedimos, para una nueva temporada llegaban nuevos y eran muy jóvenes. Y tenían una fiesta, nada más empezar en el capítulo 1, pues se iban a beber porque estaban muy contentos, ya tenían su destino, su tal. Y creo que una cosa que llegó fue, cuando salgan a emborracharse, puede ser sin el uniforme. No por nada. No pasa nada. Si van con el uniforme no vamos a decir nada. Pero dijimos, no pensábamos que salieran de uniforme a emborracharse, queremos que vayan guapos. Eso no se lo dijimos, pero era como, claro. Van a pasar todo el capítulo de uniforme y lógicamente luego irán de calle a beber. Y dijeron, vale, mejor, ¿eh? Claro, porque queda feísimo. Decían, pues, es que queda feísimo. Pues mira, es una cosa parecida a lo que nos pasó en la primera temporada. No tanto, o sea, ni siquiera nos tuvieron que decir que viesen de uniforme, no se nos ocurría, ni que fumasen, ni que hiciesen ninguna otra cosa. Pero es verdad que en una temporada, a veces no estás pensando en estas cosas, pero lateralmente aparece otra idea, como por ejemplo, la temporada que vino de Edurne, se le puso un pub, era la camarera de ese local y obviamente había que llevar a esa gente a ese local y la gente que había, pues disponible, eran los policías de tu ficción, entonces iban a beber allí. Y sí que intentamos marcar esa diferencia que tú dices, en plan, pues por lo menos que sea un momento de ocio, que no sea de servicio y demás. Y si hay que contar un alcoholismo, que sea contado de forma dramática y una vez más, que sea un conflicto que tiene que ver con un personaje que en su camino a superarlo, pues enfrentará estas cosas, pero saldrá, ¿no? Saldrá de forma positiva. Esas eran un poquito las líneas rojas que había que tener. Queríamos hablar de dos aspectos concretos de la documentación, que uno es la documentación física, quiero decir, se entrena también, intuyo, a los actores a la hora de decir, vale, no es solo lo que dicen y tal, sino también cómo se comportan, cómo cogen la pistola, cómo entran a un sitio, todo eso, intuyo que también se hace, ¿no? Y a los guionistas quizá, para saber escribirlo de manera correcta. Sí, primero, pues por orden de cómo funciona la producción, normalmente se hace con los guionistas y tened en cuenta estas cosas. Es verdad que cuestiones de movimiento corporal o de dónde tiene que poner el dedo, pues una cosa que no sueles especificar en guión. Claro. Pero sí intentar ver cómo son los protocolos, el mítico H50, K19, que no es muy orgánico, que tengan que decir, H50 sois vosotros, y se dice así, tenéis que ponerlo así, usan el pocket de esta manera, si van a
engrilletar a alguien, lo hacen de esta manera, nos lo explicaban, pero después eso se hacía mucho con los actores, claro, había varias jornadas con ellos, pues lo típico de que la pistola, el dedo tiene que estar aquí, que no se entra haciendo así como los americanos, sino que tienen que llevarla baja, todo esto era importante, dicho lo cual, tuvimos nuestros gazapos, hubo algún meme en Se Vive Proteger donde salía la pistola al revés, bueno, al revés. Sí, hay, a ver, una diaria va muy rápido, cosas que pasan, quiero decir, y es muy difícil detectarlo todo. Creo que bastante buen servicio público se hizo con esa serie, tratando un montón de temas que no se solían tocar, y estoy intentando corregir, ¿no? el haber contado este meme y que ahora la gente lo vaya a buscar ahí. Pistola hacia atrás de Luisa Martín. Hablabas de como en las pelis americanas. Tenemos muchos clichés americanos en realidad importados, ¿no? Y lo seguimos teniendo. Estamos hablando de una serie que se llama Servir y Proteger. Oh, claro. Que esto no figura de ninguna manera en ningún tipo de estatuto de la policía, claro. Claro, y nunca ha sido el lema de nuestra policía. No. ¿Cuál es el lema de nuestra policía? Buena pregunta, no lo sé. Bueno, lo consultaremos. Sí. Documentación. Necesitamos documentación. Y el otro tipo de documentación del que quería hablar era si se documenta también a los malos, por decirlo así. Quiero decir, también habláis de cómo se comporta. O sea, quiero decir, hay una documentación sobre comportamiento criminal, sobre el tipo de cosas que se encuentran cuando llegan a hacer un registro, lo que sea. Algo en plan, si tus chicos tienen que investigar un asesino en serie, vaya, un poco bichetazo, pero bueno, es como eso, el malo, ¿cómo sería, no? También os lo cuenta el asesor policial. No diría que específicamente, más bien en el volcado a veces de casos que se nos da o a la hora de que, bueno, porque hablando de las fases, decía, hay una fase inicial en la que se nos instruye, pero después el documentalista lee los guiones, nos hace sus anotaciones, claro, e incluso tiene presencia en plató. Entonces, es verdad que en esas sesiones de lectura nos suele dar indicaciones de cómo se suelen cometer los crímenes, esto está siendo demasiado obvio, esto suele ser de esta manera. Sí se hace, pero bueno, no diría específicamente. Suele surgir dentro del bagaje de los policías en lo que han vivido con los malos, como los llaman ellos. Claro. Esto yo creo que ya lo he contado, pero la documentalista que teníamos en Los Hombres de Paco, Raquel Machota, cuando le decíamos, oye, un policía puede no sé qué, tal cual, porque no sé qué, decía, ¿tú qué quieres? ¿Que se pueda o que no se pueda? Porque si quieres que se pueda, encontraré una manera de que se pueda. Y si quieres que no se pueda, encontraré una ley que lo prohíbe. Y muchas veces era como, esto lo pueden hacer, lo he investigado bien, ¿vale? Lo puedes hacer. ¿Qué puede pasar si lo haces? Estas consecuencias. Si quieres hacerlo de todas, haz que no tenga consecuencias porque no la han pillado, o que las tenga y ya lidiará con ello en capítulos posteriores. O sea, creo que nunca le pedimos información sobre nada que nos dijera esto es totalmente imposible. Es como, si quieres que se pueda, conseguiremos que se pueda. Totalmente, suele ocurrir. Con J también, ¿no? Por el mismo precio. Sí, con J también, por el mismo precio. Hay alguna cosilla que nos ha dicho que no, que ahora no recuerdo, que es dolorosa, que básicamente eso tendría que ver con algún cliché americano, con una frase, claro, con líneas que solemos poner. Las primeras veces seguro que alguien dijo soy el detective, no sé qué. Esto todavía ocurre a veces, el anglicismo que hay aquí de detective. Sí, los detectives, ¿qué detectives? Los detectives son los que investigan a nosotros nos dijeron señor. Señor es un tratamiento del ejército, lo usa la Guardia Civil como mucho. La policía no se llama señor unos a otros, es claro, totalmente. Comisario, o inspector o tal, pero no la señor. Forma en la que se tratan. Muchas veces nos corrige esas líneas que solemos hacer aquí de y vamos a hacer justicia contigo. Y es, no va a hacer justicia. La policía lo va a poner a disposición de la justicia. Y ya el juez eso. Cosas que a mí me ha pasado hace poco, que en algún momento pusimos una trama en la que había una discusión entre los policías que le decía el comisario, el juez no nos ha autorizado estos seguimientos. Y J me recordaba, el juez no te autoriza ningunos seguimientos. Hay pocas cosas que a lo mejor podemos hacer la policía sin meternos demasiado en la intimidad de la gente, pero el seguimiento es parte del día a día de nuestro trabajo, ¿no? Claro. Como mucho es un conflicto que puedes traer al comisario y a la inspectora jefe, ¿no? Son estas correcciones las que nos suele hacer. Hoy, teniéndolo tan claro vosotros, desde guión, ¿os habéis encontrado con ciertas resistencias luego en set por parte de los directores de decir, ok, yo sé que esto es así, pero quiero rodarlo de esta manera, o me gustaría que esto se hiciera de esta forma porque he planificado la escena así, que no machea directamente con la realidad o con lo que os han contado? Si nos encontramos como a los directores a la contra de la documentación. No sé si a la contra, pero quiero decir, si a veces dices, me tengo que pasar esto un poco por debajo de la pata porque el director quiere que esta escena se ruede de una manera que en realidad igual no es. Yo creo que por lo menos en Servir no nos pasaba tanto porque están asesoradas por J y normalmente esto sería posible por el mismo precio, seguro que se encontraba algún camino para hacerlo, pero hay caprichos que se dejan pasar porque el director quiere, pues, y los productores. Hubo una decisión, antes que hablas de los uniformes, hubo una decisión un poco globomédica, pero que globomédica quiere decir de accesible, de llegar a todo el mundo, de hacerlo. Se entiende perfectamente. Globomédico se entiende perfecto. Vale. Desayunos, la señora de Cuenca. Desayunos, señora de Cuenca, que era hacerlo más accesible, más familiar, que es una idea que alguien tuvo de Luisa Martín en su casa va de uniforme.
Y esto si vais las Y dos... siempre es Luisa Martín. ¿Eh? Sí, y si veis las 2 primeras temporadas de Servir y Proteger, después ya fue cambiando. Va de uniforme. Ya va de uniforme en su casa. Y dices, ¿por qué? Porque es una Está sucia. desayunando con su marido. Es una sucia, tía, cámbiate, ¿eh? Que vienes No de tenía sudar. ningún sentido. Pero es verdad que, bueno, se convirtió en un icono y era parte de integrarlo, y es una policía en su casa y efectivamente está ahí cocinando con su marido y haciendo cosas caseras y costumbristas, pero ya lleva su uniforme porque lo lleva, ni siquiera tendría por qué llevar uniforme una inspectora jefe, pero bueno, fue un pequeño capricho para darle personalidad, creo que funcionó bien, fue una idea de producción y ahí estaba, y quién le iba a decir que no. Jota seguramente lo intentó, pero bueno. Cuando ya llevas 3 temporadas, alguien se lo pregunta. En plan, inspectora, ¿por qué no te quitas el uniforme? Como el resto, ¿sabes? Si te duchas y te pones tu ropa normal. Total. Hablamos un segundo, si quieres, de inteligencia artificial y documentación, porque nos contabas antes que hay gente documentándose con inteligencia artificial. Bueno, ocurre porque la tentación es evidente. Quiero decir, ¿para qué vas a...? La gente no sabe que el atajo normalmente es tener a un documentalista a tu lado, porque sé que te va a solucionar de verdad. Es que justo he tenido una discusión hace poco sobre este tema, y como obviamente supongo que todos hemos hecho el experimento, ¿no? de ver qué pasa si te documentas y suena bien, todo lo que te hagan suena bien, pues puedes no ver que la inteligencia artificial, a diferencia de un documentalista, no te da documentación. Te da esa salchicha extraña de retazos de información averiada, descontextualizada, de dudosa procedencia, como las salchichas, que dices, ¿de qué te sirve esto exactamente? Si a lo mejor te está hablando de una ley y suena muy bien, pero no sabes si es una ley de Latinoamérica, si es una ley derogada, si es un proyecto de ley. Te vuelca cosas que suenan bien. La inteligencia artificial hace otra cosa que a mí me pone de los nervios, que es que no te respeta intelectualmente suficiente como para darte la razón. No te respeta. No, perdona, para quitarte la razón. Para quitarte la porque razón, ok. Porque hay que respetar intelectualmente a la gente para decirle, no, tío, estás equivocado. Algo que te puede decir un documentalista, lo hablábamos antes, es decir, esto no lo tenéis bien. La inteligencia artificial busca cualquier tipo de subterfugio Complaciente. para Sí. ser... O sea, está antes ser complaciente y ser servicial que ser rigurosa. Es la tercera ley de la robótica. Está intentando cumplir tus órdenes, aunque totalmente. tener en conflicto con todo lo demás. Que eso lleva a otra cosa. La inteligencia artificial no tiene tampoco la humildad, porque si dices muy humilde, no es humilde, tú lo has dicho, es servicial. Humilde sería reconocer, tío, esto no lo sé. Esto te lo puede decir un documentalista. Un documentalista, tío, esto no lo sé. Y Entonces, no lo hace. Te dice, perdona, tienes razón, me he equivocado. Y te vuelve a dar y te otra da otra respuesta chapa. igualmente equivocada. Efectivamente. Pues un Cuando el documentalista... documentalista lo que hace es decir, espera que mire un chat GPT porque no. 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 El documentalista lo que hace es decirte, no lo sé. Claro. Levanto el teléfono y llamo a mi asesor. Efectivamente, Claro. voy a preguntarle a alguien, lo voy a investigar, y tú tienes la tranquilidad de que desde un sesgo profesional, esa persona pues va a comprobar lo que le estás preguntando y te va a dar una información. La inteligencia artificial no ha vivido, ya hablo desde documentación de guionista, no ha vivido la experiencia profesional sobre la que le estás preguntando. Quiero decir, no... O sea, te puede decir, pues, es una ley, una normativa, te puede decir, pues, de este comité de ética ha salido esto, pero no ha estado en el comité de ética. No ha estado discutiendo con sus argumentos frente a otro que tiene argumentos legítimos, cuando tiene que salir a las 7 para coger a sus hijos. No ha vivido eso, y nosotros no escribimos de leyes normativas, escribimos de personas, escribimos de jueces, de abogados, de psicólogos, de sastres, da igual, pero escribimos de personas que han tenido experiencias profesionales. Entonces, eso no lo vas a encontrar en ChatGPT, lo vas a encontrar con la gente que ha trabajado de eso. Y algunos te dan una visión cínica y otros te dan una visión cálida, pero son personas con todas las experiencias, da igual de qué profesión. Y eso también te lleva a que perdón, ya me enciendo. No, Eso no, también vale, te vale. lleva a que la inteligencia artificial lo que tampoco va a hacer es darte respuestas a preguntas que tú todavía no sabes que te has hecho. Porque cuando tú empiezas a investigar, tienes el estrecho camino de lo que has leído, de lo que piensas que tienes que preguntar, de lo que sabes, de los 2 libros que a lo mejor has podido hincarles el diente, pero no te va a dar nuevas posibilidades, no te va a abrir ángulos. Un documentalista que tienes al lado sabe de qué estás escribiendo, le ha dado una pensada, puede entender el universo, tu tono, qué es lo que quieres contar, y de repente te va a dar claves y te va a decir, oye, ¿sabes que esto lo hacemos así en la policía? ¿O has pensado alguna vez, pues lo que os decía antes como ejemplo, ¿has pensado alguna vez en cuando pasan 20 años y tienen estos conflictos? Esto ChatGPT no te lo va a dar, porque solo va a responder a lo que tú le preguntes. No te va a abrir nuevas vías. Ah, bueno, pues no le quito una coma, ¿qué te digo? Nada más. La última, Vale. la de siempre. ¿Cuál es el mejor consejo que te han Vale. dado o el que darías tú a alguien que estuviera empezando? Guión o guión de policía, lo que quieras. Sobre guión o Sí, guión de alguien policial. que esté empezando un guión, que esté empezando un guión de... No, de policía. Le daría un consejo general que creo que vale para alguien que esté empezando también, casi vale para cualquiera que sea tan aprensivo como yo o que se tome mal en general. Una parte importante de nuestro trabajo, que es saber digerir notas ajenas y comentarios. Yo eso lo llevo, creo que nadie lo lleva bien, quien dice que lo lleva con absoluto estoicismo es mentira. Y yo he descubierto con el tiempo que lo llevo mal, que entro en bucles, no sé si depresivos, pero en estas
estas conversaciones que luego tienes en tu cabeza, ¿no? De batallas que has perdido en el despacho de la cadena o de la productora, y tenía que haber dicho esto y aquello, pero ¿cómo no pueden entender? Es que mi idea es mejor y yo he pasado por 117 sitios y ellos no, y mandan una idea peor todavía. En lugar de todo eso, todo el mundo tiene derecho a un duelo, todo el mundo tiene derecho a pensarlo 5 minutos, tomarse una cerveza y desgañitarse, pero lo más útil, en mi caso, y lo descubrí hace tiempo, es que si puedes, ese cabreo, llévatelo al tacto del ordenador, a la cara iluminada por la luz de la pantalla y con el texto ya delante, con lo que tengas que arreglar, el mapa de tramas, la escaleta, lo que te hayan dicho, porque te vuelves a envenenar un poco de la historia y te reconcilia con lo que tú venías a hacer aquí, que era escribir, que es lo que te gusta, que no tiene que ver con escuchar críticas, tener que aceptar notas, estar discutiendo de paridas. No, cuando te vuelves a meter en la historia dices, vale, pues a lo mejor esto que han dicho se puede contar desde este ángulo, podría hacerlo por aquí, venga, quito esto que tampoco me convencía tanto. Y es una manera de reconciliarte con nuestro trabajo, que es lo que nos gusta al final. Y a veces te hace la nota buena. Sí. Es como lo que me has dicho es una mierda y te odio, pero me siento a escribirla y de repente es como... Igual sale algo mejor. Fíjate que se me ha ocurrido yo creo una buena idea y me gusta más que lo que tenía antes. No se lo diría a esa persona porque ha sido imbécil conmigo y me trata con muy poco respeto. Nunca reconoceremos esas notas. Pero llegas y dices, esto es lo que se me ha ocurrido, a ver qué te parece. Efectivamente, eso es. Ese es mi consejo. Muy buen consejo, creo. Pues sí. Bueno. Muchísimas gracias, Fran. A vosotros. Desde aquí. Pues tengan cuidado ahí fuera, no sé qué... Porque esto ya se ha hecho. Turra sindical. Con Josep Gatell. Con Josep Gatell. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Creo que esta turra viene de una pregunta que nos hizo algún oyente, ¿no? Sí, nos escribió Gador Camacho y nos preguntó, parafraseando mucho y tal, básicamente, ¿qué es un buen productor para nosotros? Hombre, una criatura mitológica. ¿Qué es un buen productor para No, nosotros? no es cierto. Los hay buenos. Es que empezamos fatal ya. Los hay buenos y son una mayoría. Entonces, Ok. la primera respuesta es... A ver, no es tan difícil. Quiero decir, no, es verdad, porque ¿qué es un amigo, qué es un buen amigo? Bueno, pues más o menos tú lo sabes. ¿Qué es una buena compañera? Más o menos, no hay que hacer una lista muy grande. Entonces, desde el punto de vista de un guionista, una guionista y como miembros también de la Junta de Alma, pues ¿qué esperamos de un buen productor, de una buena productora? Pues una serie de cosas que vamos a contar. De nuevo, en general se suelen cumplir y si alguien no cumple esto es que ni siquiera es productor. Entonces también siempre lo decimos, relacionaos con buenos productores, buenas productoras, que los hay, y huid de fulanos, farsantes, piratas, bla, 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 que son todos los que no hagan esto, no merecen la pena, ¿no? Vale. Bueno, para empezar, muy básico, cumple la ley. Un buen productor cumple la ley. ¿Cumple la ley? No se salta el convenio, no te ofrece menos pagas de las que te tocan, no te hace trabajar 40 horas al día, que no se puede, ¿no? 26 horas, 23. Pero no te pide cosas que ya la propia ley lo impide. Entonces, Marca esto, como evidentemente, no es muy complicado. Por cierto, y perdón, al hilo de esto, un consejo básico para cualquier guionista o cualquier compañero o compañera que vaya a tratar con un productor o productora que no conozca de antes. Poned el nombre en Google, que a nosotros nos salió una vez imputado fulano de tal por no recuerdo qué. Y era como, vale, pues ya sabemos quién es. Claro. Pirata. O sea, hagamos los deberes también. Claro. De si viene un productor, te asalta en un callejón y no sabes quién es y tal, bueno, pues igual hay que buscar un poco antes. Ok. Entonces cumple la ley, ¿vale? No era tan difícil. Bien. Conoce el mercado y la industria. Y esto quiere decir, sabe qué precios se manejan en el mercado, sabe más o menos quién eres, sabe los estándares profesionales que hay. De nuevo, un buen productor ya hace esto porque es un buen productor o una buena productora, ¿no? Pero no intenta colarte sueldos por debajo ya no de convenio porque no se puede, pero por debajo de precio de mercado. Recordamos también que el convenio marca mínimos, no es el estándar o no debería serlo, ¿no? No te ofrece opciones a €1, este tipo de cosas. Decías ahora que sepa quién eres, y esto me parece importante porque muchas veces te llega una oferta de curro que dices, esta persona no sabe nada de lo que he hecho, y además normalmente ese mail empieza con, me gusta mucho tu trabajo, y creas que es como, no has visto nada de lo que he hecho jamás. Es un mail tipo Claro. y tal. Entonces, bueno, pues, joder, un buen productor no hace eso, ¿no? Muy importante, tiene dinero. Tiene dinero o lo puede conseguir, porque es parte del trabajo, ¿no? Es como tú tienes guiones o los puedes escribir, un buen productor o una buena productora tiene dinero o lo puede conseguir. Entonces es capaz de levantar cosas. Y lo mismo que decías antes de mira quién es, mira el IMDb, mira qué ha producido, si te gusta, si no te gusta, cómo lo ha producido. Un buen productor pues tiene cosas que te gustan. Y dices, joder, me encantaría que esta persona produjera mis guiones. Entonces está bien asociarse.
alguien que no te convence o que no tiene nada, pues a lo mejor hay que poner un poquito más de ojo. Claro, y eso ¿vale? no quiere decir tampoco que la gente que arranca, digamos, una productora y que todavía no tienen en su haber cosas que puedas chequear, por así decir, no quiere decir que no haya que trabajar con ellos. Quiere decir que cuando te reúnas con ellos tienes que averiguar si se han molestado en investigar. Es como no hemos hecho nada antes, pero sabemos más o menos cómo funciona el mercado, cómo funciona la industria. A veces porque es gente que viene de otro ámbito, ¿no? En plan, es gente que siempre ha estado en publicidad y de repente quiere hacer ficción. O es gente que viene de hacer programas de entretenimiento y quiere hacer películas. Sí. Bueno, puedes no tener nada en tu IMDb que acredite tu solvencia, pero sí que te hayas sabido rodear de equipos y asesores que te informen de cómo es el mercado. Sí, o sea, que te transmite confianza y la parte de puede conseguir dinero. O sea, no tiene por qué tener una cuenta bancaria con un dinero, con un fondo para invertir y para desarrollar, pero te puede ofrecer un contrato de opción a un precio más o menos razonable, donde ahora no haya una cantidad importante, pero que venga luego si se cumplen una serie de condiciones. Es decir, se puede conseguir, ¿no? Claro, tenía que pagar lo que debe y no intenta robar. Pues obviamente un buen productor. Así es, Ramón. Un buen productor paga lo que debe a 30 días, no a 120, y no intenta robar no solo dinero, también tus derechos de autor, y ya lo hemos hablado aquí. Un buen productor no va a ponerse en la hoja de reparto de derechos, porque no va a coger lo que no es suyo, ¿no? Igual que un buen guionista no va a hacer lo mismo con sus compañeros y sus compañeras, ¿vale? Un buen productor, una buena productora te respeta y respeta tu trabajo. Y eso se nota o te lo transmite por cómo se relaciona contigo. Creo que lo hemos comentado en alguna otra turra o en algún otro programa, pero bromas o gracietas de los guionistas y tal, o los juntaletras, este tipo de cosas que, a ver, si hay confianza y ya llevas tiempo y tal, también sentido común. Pero sí que hay casos y hay situaciones en las que esto no es admisible. Entonces, un buen productor o una buena productora no va a hacer eso, igual que un buen guionista o una buena guionista no va a hacer eso, ¿vale? Entonces, de nuevo, sentido común. Respeto. Y relacionado con esto, te involucra en el proceso de la producción más allá del puro guión, o sea, lo que decíais antes de esta oferta de trabajo que vale para todos, no te ve como un trámite, o sea, entiende que lo que haces tiene un valor, tiene una importancia, que es el motor de una producción audiovisual, y va a intentar involucrarte en el proceso, no solo de escritura, de promoción, y aquí estamos hablando del buen productor, de la buena productora, pero lanzo también una pullita hacia nosotros. A los que lo hagan, hacedles caso. Si os invitan a la promoción, id. Y haced buena promoción. Y haced buena promoción. Lo que tampoco vale, porque esto a veces pasa, es que te invitan y dices, no, yo me quedo en casa. No, vayamos, ¿no? Pero el buen productor, la buena productora, te va a involucrar y va a proteger tu trabajo. Además, cuando empiecen a venir cambios en plató, reescrituras, también va a defender la historia, porque es lo primero que ha comprado. O sea, el primero que ha ido a buscar es a ti. ¿Vale? Hablabas de que el buen productor, la buena productora te respete y respete tu trabajo. ¿No os ha pasado esta cosa de... O sea, yo creo que se nota muy rápido, se distingue muy rápido cuando no estás ahí, cuando te toca ir a una reunión con producción, ya sea de notas o de lo que sea, y tú ya vas sin ganas de ir y además notas que esa persona tampoco tiene ganas de estar ahí. Es como, me tengo que despachar esto súper rápido porque el guión es como, a ver si me sale barato si lo hacemos rápido y ya está, tira. Claro. Uy, peor que eso, cuando sabes que no se lo han leído. Claro. O te lo dicen directamente, que dices, la falta de respeto es gorda, ¿eh? Vamos a una reunión programada desde hace bastante tiempo a hablar del guión. Es como, a ver, me he leído las 5 o 10 primeras páginas, cuéntame el resto. Y es como, este es el momento en el que me levanto del despacho y digo, vuelvo cuando te lo hayas leído. ¿Qué estamos haciendo? Sí, o sea, y la previa de lo escribiría yo, pero no tengo tiempo. O la parte de, o sea, mira, respetar tu trabajo. Muchas veces, y es normal, hay que recortar guiones. Hay muchas formas de pedirlo, pero la cosa esta de al peso, de que hay que quitar 5 folios, es no entender cómo se escribe un guión y qué supone recortar un guión, porque 5 folios puede ser nada. Y a lo mejor una línea de acción cuesta muchísimo más que esos 5 folios. Entonces, entender eso y tomarse la molestia de leerlo, entenderlo y de comunicártelo bien, es lo que hace un buen productor y una buena productora, que los hay muchos y son con los que hay que relacionarse. Y ya lo último, porque es una turra cortita, de nuevo, muy sencilla, es que es un ser humano. O sea, quiero decir, básicamente es una persona normal, con sentido común, que entiende la industria en la que está, que entiende el valor que tienes y que te trata bien. ¿No? Lo que decíamos al principio, de qué es un buen compañero. Bueno, todos lo sabemos. ¿Qué es un buen productor? Todos lo sabemos. Entonces, de nuevo, busquémoslos, busquémoslas, relacionémonos con ellos y con ellas, descartemos al resto, porque además es que no hace bien a nadie, ni a nosotros, ni a los buenos y buenas productoras, ¿no? Y como decimos siempre, ante la duda, si tenéis la duda de, oye, estoy con un productor, creo que es malo, llamadnos. Llamada Alma. Tenemos una asesoría jurídica, está Tomás Rosón, tenemos una junta, tenemos muchos mecanismos para ayudar a despejar la duda, que no va a ser muy complicado, porque si tienes la duda, lo es. Quiero decir, no es tan difícil. Y si te ves atrapado o atrapado con algo que crees que es un mal productor, llámanos porque te ayudaremos a salir de ahí. Y esta es la turra. Pues muy bien, muy buena turra. Muy bien.
Pues terminamos programa. Recordamos que podéis enviar vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es. Y esto ya se ha hecho. Hasta el próximo miércoles. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección Alba Lucío y Josep Gatell. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales, Diego Soto. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.